Sí. Sí. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con la máxima tensión que hay en la centroizquierda y la total incertidumbre a poco más de 24 horas de inscribir las candidaturas para la primaria presidencial. En la DC calificaron como un bochorno lo ocurrido en esta jornada, luego que Jimena Rincón, en la Junta Nacional que la ratificaría como candidata, pidiera a Yasna Proboste sincerar su aspiración a la moneda. Claro, Proboste de inmediato acusó al presidente de su partido de faltarle el respeto a ella y a Jimena Rincón. La líder del Senado descartó en todo caso asumir el desafío, pero aseguró estar disponible si surge en el futuro un reencuentro del progresismo. ¿Cómo va esta historia? Antonio Ruiz nos cuenta. Quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi camarada y amiga Yasna Proboste está disponible a ir a una primaria de unidad constituyente, que lo diga con claridad. ¿Usted se abre esa posibilidad? No estoy en la Junta, estoy dirigiendo el Senado. Tensión máxima este martes en la Junta Nacional de la DC. Palabras de la que en ese momento sería proclamada candidata presidencial del partido Jimena Rincón, que provocaron que todas las miradas se fueran al Congreso en Valparaíso. ¿Y usted está disponible para ir a una primaria, senadora? No estoy en la Junta, déjame ver qué es lo que pasa. Yasna Proboste, la presidenta del Senado, emplazada por la candidata presidencial de la DC, quien la llamó a sincerar públicamente si estaba disponible para asumir como abanderada del partido. Y que sea esta Junta Nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión. Un mensaje que parecía ser el adiós de la candidatura de Rincón y el envío necesario para que una de las figuras políticas mejor evaluadas según las encuestas asumiera el desafío presidencial de una democracia cristiana fuertemente golpeada por los resultados de las elecciones. ¿Podríamos hablar más ratito? Sí, claro, por supuesto. Apenas 30 minutos pasaron y en medio de alta expectación en el Congreso, Yasna Proboste, con todo el llamado telefónico de última hora del presidente de su partido, Fuad Chaín. Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la democracia cristiana ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado. Con fuertes y públicas críticas al presidente de su partido, la senadora por Atacama pareció cerrar la puerta este martes a una eventual candidatura a la moneda. Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata. Declaración que pareció ser una sentencia hasta que Proboste leyó uno de los últimos párrafos de su declaración y la puerta que al parecer se había cerrado se abrió. Por ahora Proboste seguirá liderando las conversaciones por el acuerdo de mínimos comunes, dijo. Tras eso el escenario presidencial no lo descartó. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras estaremos siempre disponibles para servir al país. Declaraciones seguidas de inmediatas reacciones en el Congreso, donde insistían en Proboste como el nombre más idóneo para el desafío presidencial. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, está disponible para someterse a los mecanismos que la democracia y la amplitud de la oposición requieran. La definición en la DC condiciona de paso las primarias de la unidad constituyente. El proceso va, dicen todos. La pregunta que no tiene respuesta es con quién se inscribirán. El PS deberá tomar una gran decisión porque Paula Narváez ha sido invitada por los Frente Amplistas y comunistas para ser parte de su elección. Nosotros vamos a proceder a inscribirla en la primaria presidencial. ¿Con quién? Con quienes participen de este esfuerzo unitario. ¿Podría ser con Gabriel Boric o eso está descartado? Nosotros hemos dicho que queremos una primaria amplia, sin exclusiones. Por tanto, con todos los que formen parte de este esfuerzo unitario. Lo que vamos a hacer, como he dicho, es ponernos a disposición de la construcción de la mayor o de la fuerza más amplia posible. Hoy día reafirmo mi disponibilidad para enfrentar este desafío. Cambiarán los ejes de la oposición, surgirán nuevas alianzas antes de las 0 horas de este miércoles. Jado y Boric dicen estar listos para ir a una primaria. El candidato de Convergencia Social recibió el apoyo de Marcelo Díaz, quien bajó su candidatura el mismo día que el diputado por Magallanes anunció que reunió las 20.000 firmas necesarias para inscribirse en las primarias presidenciales. Nos quisieron excluir. Hoy día el escenario político ha cambiado. Hoy día asumo esta responsabilidad de ser el candidato de parte importante del Frente Amplio para esta primaria, para construir esa unidad.
Gabriel Boric medirá fuerzas con Daniel Jadwe, se sumará Narváez. ¿Qué ocurrirá con Rincón? Tensión al máximo en la oposición con Jasna Proboste como protagonista, quien descartó ser candidata presidencial, pero solo por ahora. De unidad constituyente usted se abre esa... Bueno, y los coletazos de la dura derrota también tensionan a la vereda del frente, a Chile Vamos. Tras ser proclamado como el único candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín criticó al gobierno. Lo mismo hizo Mario Desbordes, mientras los candidatos Sichel y Briones apuntaron al conglomerado oficialista. Este miércoles todos ellos debieran inscribirse en la primaria oficialista. Las champañas para celebrar la proclamación de Joaquín Lavín llegaron la noche de este lunes a la sede de la UDI, pero no se supo de brindis ni de aplausos. La tímida puesta en escena y los descargos del ahora único candidato presidencial del gremialismo evidenciaron el real estado de ánimo tras la dura derrota electoral del oficialismo. Nuestro propio gobierno no supo enfrentar los duros efectos de la cuarentena. No fue audaz. Este error nos costó caro. Un análisis que continuó en esta jornada. Yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno a estas alturas es mantenerse al margen y solamente permitir que las cosas funcionen bien. Gobernabilidad de los últimos meses. Estoy muy agradecida, muy contenta. Aplausos porque finalmente se quedó en Providencia. Matei no solo bajó su candidatura a la moneda antes que el Consejo de la UDI, según ella, frenara su aspiración presidencial, también decidió responder eventuales preguntas antes que fueran formuladas. Yo sé que ustedes me van a preguntar a quién voy a apoyar. Y se lo digo al tiro. Voy a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar a Ignacio, voy a apoyar a Sebastián. Los voy a apoyar a todos. Todos exministros, los últimos 3 de la actual administración de Sebastián Piñera, una que ha sido cuestionada por el manejo de la pandemia, lo que provocó un duro análisis de algunos de los candidatos presidenciales del sector. El costo que pagó nuestro sector por errores del gobierno fue muy alto y lo advertimos. Advertimos hace un mes que nos podía costar la constituyente y lamentablemente así fue. Por eso espero que el gobierno enmiende el rumbo. Otros candidatos, más que al gobierno, apuntan a la responsabilidad de los partidos políticos. La primera autocrítica que tenemos que hacer es qué hicimos nosotros mal. Si esto fuera culpa del gobierno, que la ADC también le va a echar la culpa al gobierno porque casi desaparece como partido. Antes de buscar culpables en el gobierno, me encantaría escuchar mucho más autocrítica a los partidos. Siempre la salida más fácil de la política más pequeña, más de corto plazo, es echarle la culpa a un tercero. Los partidos políticos tradicionales han sido jubilados por la elección de ayer. Debate a solo horas de la inscripción de candidaturas para la primaria presidencial, emplazamiento de algunos candidatos que tuvo inmediata respuesta. Los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos. Los candidatos tienen programas, los gobiernos tienen que gobernar. Y eso a veces supone no siempre hacer lo más popular. Candidatos que se desmarcaron del gobierno tras los duros resultados del fin de semana, una que removió el puzzle presidencial y que obligó a repensar la estrategia de cara a las primarias. Aún así, los partidos inscribirán este miércoles a sus postulantes para esas elecciones internas. ¿Cuál será la carta más competitiva? El próximo 18 de julio conoceremos el nombre del candidato oficialista que llegará a la papeleta de noviembre. Un impacto general. El crimen de 2 hermanos ocurrió en la comuna del Bosque. La madre los encontró sin vida en su hogar cuando llegó desde su trabajo. La policía busca al responsable y ya se maneja el nombre de un sospechoso. Este caso no quede impune. Que no vuelva a suceder esto. Mire cómo estamos destrozados y pedimos justicia. 2 hermanos, ella de 14, él de 18, recién cumplidos, Catalina y Rubén, atacados a sangre fría por un tercero. Lunes 10 de la mañana, calle Capitán Ábalos, comuna El Bosque, acordonada por carabineros y la PDI. Pocos minutos antes, una madre quedó impactada con la peor escena. Fueron encontrados por su madre, la que llegó en horas de la tarde luego de su jornada laboral. Las 2 personas fallecidas presentan cortes en sus cuellos. Me llamaron por teléfono que mi hermana tenía un problema nada más y llegué y abrí la puerta y me encontré con los niños degollados. ¿Quién fue capaz de hacer algo así? Se preguntaban los vecinos durante esta mañana. Ellos, en un comienzo, llamaron a bomberos porque en la casa de las víctimas se había cortado la luz. Les pareció extraño.
Yo llamé a los bomberos, pensábamos que se había electrocutado a los niños, porque se cortó la luz y escuchamos a la señora gritando como loca y salimos, fuimos a ver y estaba todo eso así y fue horrible. La familia apunta a un sospechoso. Se trata de un hombre que les arrendaba una habitación. Era compañero de trabajo de la madre de Rubén y Catalina. Está inubicable. Y él conocía muy bien la casa. Apagó los celulares, eliminó el WhatsApp, eliminó el Facebook, se le ha llamado a reiteradas veces. Catalina cursaba primero medio. Rubén había postulado al servicio militar. La idea no prosperó, por eso continuó con sus estudios en el colegio. Catalina, de 14 años, era una niña de casa, no salía. Rubén era un niño muy tranquilo. Necesitamos justicia. El núcleo cercano y la comunidad le brindan homenajes a los hermanos en la entrada del hogar. Siguen consternados. Durante la tarde, la familia retiró los cuerpos. El dolor de madre, muy triste de verdad. Porque uno se pone en el lugar de si yo tengo mi hija de 15 años, también queda sola a veces en la casa y uno se pasa mil cosas. La madre los llamó a las 5 de la tarde de este lunes. Ninguno contestó. La mamá de las víctimas está desde el primer momento en contacto y apoyo psicológico permanente de la unidad de víctimas de la Fiscalía Metropolitana Sur y las medidas de protección del caso, dada la gravedad y complejidad del delito que nos encontramos investigando en estos momentos. Ellos son una familia muy fuerte y vamos a realmente perseguir a la persona responsable hasta encontrarla. Doble homicidio en el bosque. Serán velados en una iglesia de Quinta Normal. En paralelo a esto, las policías buscan resolver el misterio de quién y por qué le arrebató la vida a estos hermanos. Un caso realmente dramático y es importante que se aclare y que se llegue a la verdad. Vamos a otro tema. Los locatarios de Patronato están desesperados y piden reabrir sus tiendas. Recoleta sigue en cuarentena, pero los negocios ya no aguantan un día más sin generar ingresos. Bueno, por eso hoy abrieron los negocios algunos, pero lo hicieron, fíjese, como una manera de protestar. Decidieron levantar las cortinas en el barrio Patronato en señal de protesta y de necesitar ayuda. Los locatarios exigen que Recoleta salga de cuarentena o que les permitan funcionar porque ya llevan 2 meses sin recibir ni público ni ingresos. Trágico, de lo peor, uno tiene que tratar de subsistir. Las cuentas siguen igual para todos. Entonces, y nadie ayuda a nadie. Fíjate que en lo personal yo no tengo derecho a ningún tipo de bono y tampoco lo necesito ni lo quiero. Lo único que yo reclamo y exijo es que nos dé la posibilidad de trabajar. Aunque la idea original era solo protestar sacando los candados, fue inevitable que algunos clientes que pasaban por ahí se acercaran a comprar mientras duró esta especie de manifestación. Este barrio casi no parece Patronato, calles vacías, todo cerrado, incluso hay silencio. Banderas y globos negros se han instalado en señal de luto porque la pandemia tiene al borde de la quiebra a varias pymes del sector. Panties de bebé, son productos nacionales. Juan es de los pocos que tiene permiso para abrir porque sus productos son considerados de primera necesidad. Pero dice que no vende porque nadie llega al sector si es que el resto de las tiendas no puede funcionar. Hemos tenido que implementar el sistema de venta por internet, que nos ha costado mucho. Cuesta, la verdad cuesta y demasiado. No tenemos ayuda de nadie, nos tienen abandonados. Los locatarios se habían puesto de acuerdo para este martes levantar sus cortinas y exigir ayuda, pero pocos acudieron al llamado porque temen las consecuencias. Y pese a que el confinamiento es total, la comuna ha presentado una leve alza de casos activos en las últimas semanas. Pocos han logrado vender por internet y Soledad, por ejemplo, a un costado de su tienda de ropa, tuvo que instalarse con un almacén. Lo único que llegaban a la casa eran cuentas y vino esta necesidad de hacer algo. La verdad es que ayuda de ninguna parte me llegó. O era esto o simplemente desaparezco. Porque sin tener venta, sin poder hacer nada.
Desde el Ministerio de Economía aseguran que existe ayuda y hay programas a los que pueden acceder aquellos que pertenecen a barrios comerciales como este, que han visto afectados sus ingresos producto de la pandemia. Para los comerciantes de Patronato específicamente, además, hemos trabajado en un plan llamado Barrios Comerciales de Cercotec, que este año ha extendido sus ayudas de forma automática por la pandemia. Este plan considera recursos para mejorar la seguridad, la infraestructura y para unificar y consolidar el barrio como un foco comercial. En particular, los trabajadores de Patronato piden volver a trabajar. De lo contrario, varios de estos negocios que por años han dado vida al barrio corren el riesgo de desaparecer. Bueno, solo en semanas más los constituyentes, que son 155, van a comenzar a redactar la nueva constitución de nuestro país. Y la diversidad de sectores y personalidades ya está provocando algunas diferencias entre ellos. ¿Se lograrán los acuerdos necesarios? ¿Cuáles serán las normas que van a regir en la convención? Mire. El proceso constitucional ya definió sus cartas. Los chilenos escogieron a los 155 constituyentes que tendrán la difícil misión de redactar la nueva constitución. Y el trabajo comienza en las próximas semanas. Para ello deberán organizarse y resolver el plan de acción. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Acá los detallamos. Luego que el Trisel certifique los resultados de las elecciones de este fin de semana y los comunique al presidente de la República, Sebastián Piñera deberá convocar a la primera sesión de la Convención Constitucional que se realizará aquí, en el ex Congreso Nacional. Según las estimaciones, eso ocurrirá la última semana de junio o la primera semana de julio. Una primera sesión histórica en la que los 155 constituyentes elegirán a su presidente o presidenta y a su vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta, es decir, por 78 votos. Esto quedó establecido en una reforma constitucional, la que también encargó a la Secretaría General de la Presidencia prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para el correcto funcionamiento de la Convención. El presupuesto que también fue aprobado por este Congreso es de casi 7.000 millones de pesos. Muchos de esos recursos los hemos usado ya para preparar la infraestructura, las condiciones, la tecnología, con la cual esperamos recibir de brazos abiertos a quienes van a conformar esta convención. Pero antes que la convención comience a discutir los temas que se incluirán en la nueva constitución, se deberá aprobar una serie de normas para su funcionamiento. ¿Cuáles son? Según lo estipulado, los 155 constituyentes deberán aprobar por 2/3 de sus miembros, es decir, por 104 votos, el reglamento de la convención. Los mismos respaldos necesitarán las normas que se incluyen en el texto de la nueva Constitución. Estos quórum no podrán alterarse según establece la ley. Como ninguna fuerza logró reunir los 2/3 en las elecciones pasadas, los consensos serán fundamentales para alcanzar acuerdos y lograr el quórum. Sin embargo, algunos constituyentes ya han cuestionado la norma. Todos sabemos que la regla de los 2/3 fue una carta que jugó la derecha porque suponía que iba a tener el tercio y así la posibilidad de bloquear a la fuerza progresista. Nosotros podemos impugnar, al menos reflexionar al respecto. Pero a mí lo que me parece más increíble, que habiendo perdido mi postura, ¿no es cierto? A mí no se me ocurriría cuestionar las reglas que se ganaron y que se plebiscitaron, que fue la de 2/3. Las debemos respetar para cuidar la legitimidad del proceso. El plebiscito lo que se votó fue una convención constituyente. Yo no sé si la gente tenía tan claro que estaba votando por alguna regla en especial. ¿Se puede cambiar el quórum de 2/3? La integrante de la mesa técnica a cargo de la reforma constitucional y representante en esta instancia del Frente Amplio respondió. No debiera modificarse los quórums. El quórum debiera mantenerse en los 2/3 porque esa es la base que se establece en esta reforma constitucional. O sea, iría en contra del mandato constitucional modificar los 2/3, así como modificar otras cosas como por ejemplo la hoja en blanco. Discusión que resolverán los constituyentes una vez instalada la convención, una que surgió tras una elección que fue destacada en diversos medios internacionales por ser, por ejemplo, la única paritaria en el mundo, la que también analizó la expresidenta Michelle Bachelet. Espero que varios jóvenes que hayan sido electos en la nueva constituyente en nuestro país implique traer esa mirada fresca, creo que se necesita tan fuertemente en toda la región. La Convención Constitucional tendrá un plazo de 9 meses para redactar la nueva Carta Fundamental, prorrogables por otros 3. Tras eso, el presidente convocará un plebiscito con voto obligatorio para aprobar o rechazar el texto. Pasos que en pocas semanas comenzará a dar esta convención inédita, los primeros de un largo e intenso camino que debe recorrer.
Tiene 21 años recién cumplidos y es la constituyente más joven recién elegida. La historia de Valentina Miranda y qué temas quiere llevar a la convención en el informe de Josefa Bustos. Plaza Italia o Dignidad posiblemente tengan miles de significados. Tantos como personas han pasado por aquí, especialmente desde octubre del 2019. Motivo de emociones y recuerdos para Valentina también. Me tocó venir muchas veces a Plaza Dignidad antes del 18 de octubre. Bien chica, estudiante secundaria, liceana, con jumper, cuando nos decían que éramos los flojos, los que nos tomábamos los colegios porque no queríamos estudiar, y también entender que de aquí nace todo. Para octubre del 2019 era vocera de los estudiantes secundarios, saltó torniquetes y marchó. Se graduó de cuarto medio entre cacerolazos. Hoy vuelve a este sitio una vez más, pero como constituyente, la más joven. Un orgullo enorme de saber que todo lo que hicimos fue precisamente para llegar a este momento donde por fin vamos a poder sentarnos a discutir lo que verdaderamente pasa en nuestro país. Comunista, feminista y pansexual, pero dice más, la define su historia, la de nacer y crecer en lo espejo con el sueldo mínimo de sus papás, la de ser la primera universitaria de la familia y para quien la educación debe ser eje principal en la nueva Constitución. Creo que es muy importante conformar dentro de la Convención un bloque antineoliberal, que tiene que ver directamente con eso, con la vulnerabilidad que viven las personas y que nos va a potenciar de alguna forma a poder generar acuerdos mucho más amplios con respecto a temas que son estructurales, como la salud, la educación, la vivienda. La edad promedio de los constituyentes es de 45 años. El 41% de sus integrantes tienen menos de 39. Ella hace poco cumplió 21. Finalmente, tenemos que ser parte de esto. Venimos desde la desigualdad de la educación pública, de la salud pública, y creo que no hay mejor experiencia que esa, que ser tan joven, tener tan corta edad y haber vivido tantas cosas malas. La Convención Constituyente será la representación de una sociedad con una sensibilidad nueva y en la que 155 personas, historias de vida y formas de pensar deberán dialogar y entenderse. Hoy día la derecha más conservadora no conoce nuestra realidad y va a tener que conocerla a través de este proceso constituyente para poder avanzar. Eso yo creo que es lo más importante, poder llegar a acuerdos, pero llegar a acuerdos donde hay cosas que no se pueden transar. Y yo creo que lo intransable en este proceso es la dignidad de las personas. Si hoy día nos ponemos en la convención a agarrarnos a combo y a pelear, y a pelear, y a pelear, yo creo que eso no es lo que quiere el Nuevo Chile. El Nuevo Chile quiere salir de la crisis política, económica y social que estamos viviendo, y ahí es donde nosotros también como juventud tenemos que dar el ejemplo. La convención debe instalarse a más tardar en la primera semana de julio y el trabajo de estas 155 personas se podría llegar a extender por un año. Todo para generar una nueva constitución que Valentina ayudará a redactar. Ahí estaba la historia de Valentina, la más joven de los constituyentes. Mañana vamos a conocer quiénes son los convencionales de mayor edad que fueron elegidos el domingo. Iván. Bueno, cambiamos de tema. Fíjese que por meses causaron temor en la ciudadanía y dolor en sus víctimas. Una de ellas, la familia de la pequeña Tamara. Este martes, la PDI y la Fiscalía Oriente desarticuló una peligrosa banda delictual que en lo que va del año habría cometido al menos 10 delitos, entre ellos encerronas y robos a joyerías. Son jóvenes y peligrosos. Una de las bandas más violentas que hemos visto, que ha disparado a quemarropa y sin sentido. Una banda absolutamente organizada para cometer diversos delitos. Robos con violencia, intimidación a camiones transportistas de cargas. Asaltos a joyerías con armamento de grueso calibre, donde no les importa golpear a sus víctimas. Mucho menos disparar a la hora de evitar ser detenidos. Planificaban exhaustivamente cada uno de los delitos que cometían. Esta es la Operación Autólico, nombre en la mitología griega del maestro del robo. Así era esta banda, una que se dedicaba a robar joyas, autos, otros elementos de valor, todo para ser reducidos por dinero.
Sus atracos: el 9 de marzo, la caja compensación Los Héroes en el Mall Plaza Norte. Se llevaron 135 millones de pesos. 10 días después, a balazos robaron 2 joyerías en la Galería Santo Domingo en Santiago Centro. Una persona resultó herida. El 26 de marzo, su destino, el Mall Alto Las Condes. La joyería Mozo. Un funcionario de la PDI recibió una bala que rozó su cabeza. Un proyectil que fue analizado y comparado con otros. Sorpresa, se llevaron los investigadores. Una pistola CZ, en la cual fue sometida a un riguroso peritaje científico, dando cierto positivo para 2 hechos violentos. El 1 de marzo en particular, donde afectó y falleció, que en paz descanse, la menor Tamara Moya. Así es, esta banda sería la misma que participó en la encerrona que causó la muerte de la pequeña Tamara. El corolario de la acción de esta banda tiene 2 personas fallecidas y 2 personas heridas a bala, es decir, son personas dispuestas a disparar, a matar. Una banda que tras estos delitos nunca se ocultó, por el contrario, siguió actuando y en abril, el 8 y 9, intentaron asaltar 2 cajas de compensación, el Espejo y La Granja. En este tipo de especialidad, por decirlo de algún modo delictual, uno se encuentra con que normalmente si existe una ocasión o un dato que permita ejecutar un delito que pueda ser relevante, lo van a ejecutar y no van a dejar de actuar por lo que diríamos es la persecución policial. Son delincuentes que tienen entre 16 y 23 años, con antecedentes por delitos desde que eran adolescentes y que ahora algunos de los adultos podrían arriesgar hasta cadena perpetua. Pero cometieron errores que permitieron su identificación, como este ticket del estacionamiento del Mall Alto Las Condes, un día antes del frustrado robo. Nosotros pudimos recopilar huellas dactilares, teléfonos, vestimenta, y toda esa evidencia nos permiten identificar y atribuir participación en distintos delitos a los hechores. Fueron 7 los domicilios allanados, donde se detuvo a 5 integrantes de la banda y una 6ª persona que tenía una orden pendiente por homicidio. Uno de los delincuentes lanzó el dinero al techo de una casa vecina. Fueron formalizados por asociación ilícita, robos con intimidación y violencia y tenencia de armas de fuego. Hace algunas semanas hubo otros participantes del grupo capturados, por lo que la Fiscalía no descarta reunirlos a todos en una audiencia de reformalización de cargos. De esta forma se saca de circulación a esta peligrosa agrupación que causó dolor y temor en la ciudadanía. Se ha reactivado la discusión en el Congreso del salario mínimo. También hay novedades con el impuesto a los superricos. De todo eso nos habla Andrés Vial hoy día en Contexto Económico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tú decías, el tema del salario mínimo comienza a discutirse y lo de los superricos hoy día encendió la discusión casi al nivel como lo de la ADC. Estamos casi ahí no hay nada como lo de la ADC. Tú dices que no hay nada ya. Pero vamos con lo económico. Lo que se comienza a discutir esta semana nuevamente es el tema del salario mínimo, la propuesta del gobierno y también está enfrente la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores. A ver, la diferencia es grande, sideral. Pasemos a revisar en la gráfica cuál es la propuesta de la moneda. Actualmente tenemos un salario mínimo de 326.500 pesos que regía hasta el 1 de mayo pasado. O sea, ya por lo menos tenemos que llegar lo antes posible claro, ya a un acuerdo. atrasados. Exactamente. Vamos con la siguiente estación de la gráfica para entender un poco la propuesta del gobierno. El reajuste es de acuerdo al IPC, o sea, de 3,2%, crece de 326.500 a 337.000 pesos. También justamente con y lo vemos en la siguiente etapa de la gráfica, referente al sueldo mínimo garantizado, el subsidio mínimo va a ser de 5.000 pesos en aspecto más técnico, pero lo medular es el 3,2% reajuste, pero si lo comparamos con la propuesta de la CUT, y lo pasamos a revisar acá, la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores, es de 500.000 pesos, es un reajuste prácticamente del 50%, 53%. Están bien distanciadas las propuestas. Están bien distanciadas y incluye otros elementos, por ejemplo, como algo que se está discutiendo en el Congreso, la renta básica de emergencia con los mínimos comunes y también otro elemento que aquí no creo que tenga mucho futuro esto, sino que sencillamente va a ser el tema del monto, que es el congelamiento de precios de bienes esenciales, parte de la propuesta
de la CUT. Esto comienza a discutirse, pero lo que está encendiendo la discusión, Connie, en el Congreso es el impuesto a los superricos. Hoy la Cámara de Diputados rechazó la idea de establecer un impuesto a los superricos. El oficialismo se abstuvo de apoyar la iniciativa y la oposición ya advirtió que insistirá con la idea en el Senado, que durante la tarde aprobó la admisibilidad del proyecto. Una iniciativa que busca recaudar recursos y que se cruza con otras discusiones y reformas, por ejemplo, la de los mínimos comunes. ¿Habría novedades esta semana? Lo revisamos en la nota de Jaime Quesada. Era un día clave para el llamado impuesto a los súper ricos. Este martes se enfrentó la votación y hubo sorpresas y polémicas. Lamento hoy día lo que están haciendo, porque una vez más están enterrando la ilusión de las personas. Nos querían obligar a votar una fórmula que no funciona, que no recauda. ¡Mentiroso! Porque es carísimo cobrarle. Que aprendan, Alessandri perdió en Santiago. Dejen de proteger a sus financistas, no les sirve. Pero bueno, esa es la democracia que pregonan y que dejan hablar. El proyecto finalmente se rechazó por las abstenciones de diputados de Chile Vamos, aunque llamó la atención en la ausencia de parlamentarios de oposición que no llegaron a votar. Siguen sin entender nada, es decir, no solamente el presidente de la República, el que no ha entendido nada, sino que sus propios parlamentarios siguen defendiendo el patrimonio de los súper ricos. Cuando uno iba a la bajada, había un proyecto que te cobraba por lo que tienes y no por lo que ganas, impuesto al patrimonio, que no recaudaba y que no lograba llegar recursos al Estado. Lo que sí se aprobó fue la disminución del IVA en algunos productos esenciales. De todas formas, la oposición ya anunció que insistirán en la idea del tributo a las más altas fortunas en el Senado, mientras el oficialismo reprochó que no se aprobara la idea de una rebaja transitoria al pago de contribuciones. Votan en contra, después que el país ha votado en contra de ellos. Le dan la espalda a las personas diciendo que no a los súper ricos. Nosotros propusimos bajar un 20% las contribuciones de las personas que pagan crédito hipotecario. ¿Qué dijo la oposición? ¿Qué dijo la izquierda? No, rechazaron. Impuesto a los súper ricos, una iniciativa dentro de varias que buscan recaudar recursos para entregar nuevas y mayores ayudas sociales, propuestas que hasta ahora no tienen un punto de encuentro. Tampoco el debate sobre el royalty a la minería o la reforma al sistema de pensiones, que siguen entrampados en la discusión. Todo, además, en medio de las conversaciones por los mínimos comunes, que aún está en veremos. Las conversaciones siguen sin concretarse en proyectos de ley. Por eso la oposición hizo un ultimátum. Exigimos como oposición que el gobierno responda de inmediato, hoy día o mañana. Al emplazamiento tempranero, le puedo decir, una vez que tengamos las últimas propuestas, vamos a presentar los proyectos de ley de forma rápida, inmediata y varios de ellos esta semana. Esta semana habría novedades en un tema que sigue tensionando la relación entre el gobierno y la oposición. Vamos con otros temas que tienen que ver con la pandemia, Connie. Este tema no es nuevo, pero la solución es nueva. Tiene que ver con la falta de monedas. La falta de monedas de 500, de 100, de 50 pesos, que hace rato lo viene advirtiendo la Cámara Nacional de Comercio, y el Banco Central ha intentado tomar medidas. ¿Por qué están faltando las monedas en nuestra economía? Lo pasamos a revisar. Tiene razones que tienen relación con la pandemia. A ver, la Cámara de Comercio ya en noviembre del año pasado, en diciembre, estaba advirtiendo que faltaban monedas. Acuñar monedas. El molido. El molido, claramente. No un tema de billetes, sino que de monedas. Pasemos con la siguiente estación. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central en el mes de marzo? Acuñó más monedas de lo normal, un 6,5% más. Esto en el mes de marzo, intentando suplir esa falta de monedas. Vamos con la tercera estación. Esto tiene relación con la pandemia. Usted me dirá en la casa, ¿qué relación tiene la pandemia con la falta de monedas? Muy fácil. Tiene relación con el primer y segundo retiro, Connie. Y los pasamos a revisar la siguiente gráfica. Eso hizo que muchas personas pagaran con billetes de 10 y 20 mil pesos de manera sostenida durante una buena cantidad de meses, producto, dice el Banco Central, del retiro del primer y segundo 10%. El tema y no es que con monedas. Obviamente el comercio entregó el vuelto en monedas, pero las personas guardaron esas monedas en la casa, es lo que dice el Banco Central. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la práctica? Y lo pasamos a revisar acá. Aumentó la demanda por monedas de parte de los bancos al Banco Central. Es decir, el comercio le va a pedir monedas al banco y el banco, a su vez, como cadena, se lo pide al Banco Central. ¿Cuánto aumentó esta demanda de monedas? Y lo pasamos a revisar en la última estación. De 7 millones mensuales, que normalmente es lo que se pide, a 60 millones de monedas mensuales. O sea, prácticamente no había monedas. ¿Cómo está haciendo el comercio para recuperar esas monedas? Nacho, tienes con la nota.
¿Tiene moneda en su poder? No, no tengo ninguna. La gente no tiene monedas porque la ocupan las máquinas. No se paga casi con vuelto, ni con efectivo. Porque la gente no quiere tomar la plata con las manos. Cada vez se ven menos. Hablamos de las monedas, un medio de pago que los chilenos han dejado de lado. Así lo aseguran en esta verdulería. Nos cuentan que si no fuera por los estacionadores de autos que están a un costado de su local, no tendrían cómo dar vuelto. Nosotros no nos hemos visto afectados. ¿Por qué? Porque le hacemos el cambio de billetes a monedas a ellos y como ellos siempre le dan propina a monedas, si no fuera por eso, de repente sí nos hubiéramos visto afectados. Pero, ¿cuáles son las razones de esta disminución de monedas? Yo tengo así una caja llena de monedas de 10 y de 50. ¿Toda en la casa? Toda en la casa. Las de 500, por ejemplo, las guardan, por lo general. De hecho, mi papá tiene plata, tiene de monedas de 500 guardadas. Esa es la principal. Muchos chilenos tienen en sus casas monedas guardadas. Además, los retiros de fondos y apoyos fiscales benefician el uso de billetes de alta denominación y a eso se suma las restricciones de movilidad. Hay actividades que hacen circular monedas, las cuales, dadas las restricciones que estamos atravesando, no han podido efectuarse en el último año, como por ejemplo todo lo que son las propinas, las colectas, estacionamiento. Sabemos que las monedas están, pero están en las casas de la gente. La última razón también la trae la pandemia. Por primera vez el efectivo pasó a ser el segundo medio de pago de los chilenos detrás de la tarjeta de débito. ¿En qué paga frecuentemente? Actualmente con tarjeta de débito, antes que el efectivo, sí. Yo creo que es más higiénico, por el tema del COVID también. La bancarización ha ayudado enormemente a que este medio de pago tenga mayor prevalencia, mayor preferencia y mayor uso. Y también, obviamente, todo lo que significa la contraparte, que es el comercio, también han habido avances por ese lado. De todas maneras, desde el Banco Central han buscado evitar que se deje de lado las monedas y han aumentado su creación y entrega. Desde el año pasado hemos producido muchas monedas, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque salen, y si no hay un circuito de vuelta, que es un circuito muy importante en nuestra economía, esas monedas van a quedar de nuevo en un jarro, en un auto, en los bolsillos y no van a seguir circulando. Y por lo mismo, hoy surgen iniciativas que buscan fomentar su circulación. En una campaña liderada por el Banco Central, Banco Estado, Caja Los Héroes, Walmart y la Cámara Nacional de Comercio, se están instalando diversas máquinas que reciben monedas de 10 a 500 pesos. La idea es juntar un mínimo de 2.000 pesos y podrán realizar una compra con el ticket que entrega o cambiarlo por un billete. Las monedas que nos entregan los clientes, nosotros se las cambiamos por billete o las usan como medio de pago y ese flujo que nosotros tenemos a través de los clientes lo usamos para dar vuelto en las transacciones que tenemos hoy día de efectivo. Durante el año queremos realizar distintas iniciativas que vayan en el marco de este objetivo y que le permitan a los comercios y a las personas que puedan cambiar sus monedas. Un uso de monedas cada vez más olvidado y que las autoridades hacen un llamado a que se vuelvan a ocupar para que de esa forma no se pierda su circulación y de paso no se perjudique a los negocios más chicos. Un bolsillo que no solamente ha sufrido por la falta de monedas, Connie, sino que también porque el costo de la vida ha sido tema central, lo vimos en las últimas cifras del IPC, y también con el alza de un tema que es un insumo que es muy sensible en los días de frío. Los combustibles de todo tipo. Vamos con la gráfica, ¿por qué? Y aparte también por las medidas de desconfinamiento que ha hecho que más personas, obviamente, utilicen, por ejemplo, el automóvil. Claro. Ya llevamos 24 semanas de alza de las bencinas, 24. Y mañana se informa nuevamente. Y lo más probable... podría venir nueva alza. A ver, son casi 5 meses y medio de alzas de los combustibles, pero eso sí, el año pasado recordemos que también por un tema de precio del petróleo tuvimos casi todo el año con baja, pero acumulamos 24 semanas de alzas, pero no solamente de las bencinas, de prácticamente todos los combustibles. Si lo pasamos a revisar acá, ¿cuál ha sido el alza acumulada durante el año? A ver, en las bencinas un 13%, en el diésel un 19%, el petróleo diésel, el gas licuado un 10% y la parafina un 10%. O sea, prácticamente todos los combustibles que usamos en nuestro país. El tema es, en el caso de las bencinas y el resto de los combustibles, ¿se va a venir una nueva semana de alzas? Escuchemos declaraciones. De no haber existido el Fondo de Estabilización, hubieran subido bastante más de lo que han subido hasta el momento. Y en la medida que efectivamente el proceso de normalización se sigue manteniendo, es probable que estas alzas sean reiteradas. O sea, en buen chileno, el sistema que tenemos hoy día permite amortiguar las
alzas o las caídas del año pasado y ahora está haciendo que ¿Lo mismo? se devuelva. Entonces, de alguna forma vamos a tener alzas por un ratito. Por un buen rato más. Así. Andrés Vial, muchas gracias, como Nos todos vemos. los martes. Buenas noches. Chao, chao. Vamos con Iván. Lo sabíamos, pero ahora está confirmado. Trabajar más de 55 horas a la semana aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hasta en un 35%. Esto de acuerdo a un estudio realizado por la OMS antes de la pandemia. Riesgos que podrían vivirse en nuestro país si se compara la extensión de jornadas laborales con otras naciones del mundo. Carga la camioneta con cautela, resguardando que nada se caiga. Es que el trabajo por estos días escasea y cuidarlo se ha vuelto prácticamente una obligación. Sí, de repente son muy largas las jornadas. De repente no, según el trabajo. Hay obras que se respetan horarios y de repente hay obras que no respetan los horarios de los trabajadores. Te obligan de repente a quedarte si no te despiden. Largas jornadas que, según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia, podrían generar serios problemas de salud al punto de sufrir una muerte prematura. La salud mental se relaciona con el aumento de riesgo de problemas cardiovasculares en caso de estar sometidos a cierto estrés sostenido. El estudio indica que trabajar más de 55 horas a la semana podría aumentar en un 35% los riesgos de un accidente cerebrovascular y en un 17% de morir de una cardiopatía isquémica, eso comparado con una persona que trabaja entre 35 a 40 horas semanales. Conozco una persona que por exceso de trabajo tuvo un accidente cerebrovascular. Es así. Vivimos constantemente con mucho estrés. Y claro, puede generar repercusiones como esa o como depresión, ansiedad. La gente se alimenta mal, duerme mal, entonces eso altera todo. No, mal, pues hay que cuidar lo primero es la salud, sin eso no hacemos nada. En países como Argentina, Bolivia, Perú o Uruguay, la jornada laboral es de 48 horas semanales. En Italia la redujeron a 40 y en Alemania 37. En Chile desde 2003 son 45 horas, aunque un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que aún no es discutido en el Senado, busca reducir a 40 las horas de trabajo semanal. Sí, me parece que es una buena opción. De hecho, por lo que sé, en Italia se trabaja menos y hay más tiempo para las personas y van mucho más felices y son más productivas por la felicidad que provoca. Tenemos que siempre mirarlo con doble cara, no me extrañaría que reduzcan las horas a cambio de reducir salarios, de aumentar flexibilidad. Nos tenemos que adaptar también a un mundo que se está transformando digitalmente, entonces las 45 horas ya no se justifican. Entre 2016 y el 3 de marzo de 2021, en Chile la segunda causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 41.476 casos, seguidas por las enfermedades cerebrovasculares, con 41.261 decesos. El tema preocupa y por eso algunas empresas han generado incentivos como reducir las jornadas de trabajo de lunes a jueves. Jornadas más acotadas en el tiempo pueden dar mejores desempeños, mejor salud mental, mayor bienestar en los trabajadores y por lo tanto beneficio tanto para las personas, los trabajadores, como en sus propios trabajos o empleadores. Salud y trabajo, dos temas complejos en tiempos de pandemia, pero que urge equilibrar, pensando en una mejor calidad de vida para hoy y mañana. Hace unos días les contamos de la prohibición de funcionamiento de una clínica estética de Las Condes, que ha sido objeto de serias acusaciones, cirugías que dejaron graves secuelas. Hoy conoceremos un nuevo caso y las respuestas del gerente de Chile Clinic a las acusaciones. Verónica Moscoso con los detalles. Estas jóvenes que deseaban embellecer algunas partes de su cuerpo acudieron a esta clínica estética del sector oriente para concretar ese anhelo. Acusan que ese sueño se transformó en pesadilla. Como una oftalmóloga me operó las pechugas. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto ahí? Yo me acuesto un día y la prótesis de este lado se me subió hasta acá arriba y esta otra se me movía hacia la costilla. Tú te sacáis la ropa y tenés dos ombligos. Imagínate, yo ahora estoy sentada, no se me nota, pero sacarme la ropa. Me duele, yo no puedo hacer nada porque me duele. No estamos autorizados a dar ningún tipo de declaración. Al emitirse este reportaje, más clientas de Chile Clinic nos contactaron, algunas preocupadas por la devolución de su dinero cuando vieron que la Seremi de Salud le prohibió al establecimiento seguir funcionando. Priscila quiso dar su testimonio, relata que pagó 2 millones de pesos. En septiembre del 2020 se sometió a una lipoescultura con marcación abdominal y transferencia de grasa en los glúteos. Este fue el resultado. A ver, mira.
Esto no es lipo. Esto no es una lipo. Siempre dijeron que me tocaron esta zona. Esto no me lo tocaron, o sea, está suelto. Pero eso no es lo que más le preocupa. Su angustia es un bulto que va creciendo sobre su costilla izquierda. El cototo que siempre dije que algo era y solo decían que era un hematoma interno. En esta pared se logra ver la fibrosis que me dejaron. Entonces te frustráis, te da rabia, miráis a otras personas y decís, ¿por qué yo no quedé así? Más frustra aún que ellos se burlan de ti. Uno le dice, no sé, te voy a demandar, voy a buscar abogado y a ellos no les importa nada. Priscila relata que al igual que las otras denunciantes llegaron a este lugar para ser operada por Sebastián Pucci y no por el médico de turno. No entiendo por qué me pagó él si yo no llegué aquí por él, yo llegué por Sebastián Pucci, donde hasta el último documento que tengo me lo entregaron con timbre de él. Porque el médico Sebastián Pucci firma los documentos, promociona la clínica en videos y luego son otros los profesionales que atienden a las pacientes. El mismo profesional nos respondió que desde que comenzó la pandemia está trabajando en un hospital atendiendo pacientes COVID. Y yo no he puesto un pie en la clínica desde febrero del año pasado. También me desligué totalmente de las redes sociales, del correo electrónico, de todo lo que está pasando en la clínica. Le preguntamos por qué las pacientes denuncian que las opera una oftalmóloga y no él. La doctora Verónica es parte del equipo y a veces ha entrado a pabellón como segunda cirujana, ya junto al doctor Flores o junto al doctor Saab, porque en nuestro equipo, te insisto, los segundos cirujanos no son arsenaleros ni enfermeras, son médicos, o cirujanos generales, o médicos cirujanos, o en este caso la doctora. Para la doctora, que es oftalmóloga, comprenderán que para ella asistir en una mamoplastía es así lo más fácil del mundo. Muchos pacientes llegaban por la imagen de él, y cuando él ya no estaba, nosotros le explicamos de manera clara, porque obviamente hay una cita prequirúrgica, que el doctor no estaba, pero que estaban nuestros cirujanos plásticos, que eran quienes realizaban la gran mayoría de nuestra cirugía y que estaban completamente capacitados para operarla. Algo que las pacientes niegan con documento en mano. Aseguran que en todos los recibos y certificados que guardan está la firma y el correo del doctor Pucci. A un experto en liposcultura no le queda este abdomen. Y le digo que le muestro mi abdomen, le digo, ¿usted cree que esto es por culpa de no alimentarme, es por culpa de no hacer deporte? Y me dice, no. Quedó mal tu cirugía, no es los mejores resultados. Lo que te puedo ofrecer es una garantía de satisfacción. Sin embargo, Priscila señala que por esa garantía de satisfacción le pidieron pagar 1 millón de pesos con el mismo médico que la operó. Hicieron una solución y no quisieron. Es que dime cómo me voy a operar con una persona que no es cirujana aquí en Chile, quizá en su país sí, pero si la primera no quedó bien, dime tú, ¿qué me asegura que la segunda me va a dejar vida? A ella se le ofreció innumerables veces una solución. ¿Cuál es la solución? Siempre hay un retoque, una reoperación. Lamentablemente, en el contexto en el que ellas están amenazando a los doctores de muerte, golpeando la clínica, quebrando los vidrios, es muy difícil y, como te reitero, ellas ya han manifestado su intención. Ellas quieren no solo no pagar la cirugía, en el caso de las que no lo han pagado, sino que además quieren una indemnización millonaria. Pero entonces, Priscila, por ejemplo. Priscila, así como Priscila, han existido muchos casos y siempre se les ofrece la misma solución. ¿Y cuál es? Un retoque. Me estaban cobrando 2 millones de pesos. Yo dije que yo no voy a pagar algo que ellos hicieron mal. O sea, me tienen que responder como corresponde. Yo me iba a someter ahora el 5 de julio a esta operación cuando me entero de la página de Afectada Chile Clinic y me doy cuenta que no era la única niña. Nuestros profesionales son cirujanos plásticos certificados, tanto en sus países como de manera internacional. Nuestros profesionales no tienen ninguna condena respecto a alguna mala práctica médica. El gerente se desenmarca de las clínicas que funcionaron en este lugar, donde en el 2017 murió una paciente y en el 2019 otras 2 fueron trasladadas a otro centro por un paro respiratorio. Le mostramos este documento donde aparecen los 2 nombres vinculados. Hay que verificar la veracidad de ese mail porque, como te digo, no tenemos ninguna relación. Le preguntamos por qué estas pacientes no han tenido solución. Bajo esas condiciones la relación médico-paciente está rota.
Ahora Priscila y las otras denunciantes solo esperan tener acceso a sus fichas clínicas para poder seguir con las acciones judiciales. Con informes médicos en mano, algunas de ellas han acusado que tienen daños irreparables. La cosa es que yo empecé a buscar respuesta con otros médicos y me dijeron que las mamas por dentro estaban todas destruidas, que no estaba bien, que tenían que sacarme las prótesis y arreglar todo lo que estaba dentro porque no había quedado bien. Y esa cirugía me sale 5,4 millones. Y no tengo más datos, entonces tú cuando vas a hacer la denuncia, la demanda, ellos te dicen que necesitas algo más específico, un RUT, un nombre más completo, que es lo que yo vengo pidiendo a la clínica, a mi ficha clínica, y no me la ceden. Y ahora, dice, será más difícil, ya que la clínica está desde el pasado jueves con prohibición de funcionamiento, medida decretada por la Seremi de Salud. Bueno, fíjese en esta imagen que está allá. Es fuerte y ha sido portada en decenas de medios de todo el mundo. Muestra cómo un guardia civil español salva la vida de una guagüita en las costas de Ceuta. Todo esto en el marco de una de las peores crisis migratorias que ha vivido España. ¿Qué ocurrió? Bueno, en tan solo 2 días, desde Marruecos, han llegado a nado unas 8.000 personas hasta este enclave español, que es una ciudad de solo 85.000 habitantes, lo que equivale, por ejemplo, a la población de la ciudad de Quillota. Pero, ¿qué sucedió ahora en esta crisis? Lo vemos en el siguiente informe. Son imágenes impactantes y que dan cuenta del drama que se vive en Ceuta, ahí mismo en el estrecho de Gibraltar. Desde este lunes, miles de ciudadanos de países de África han intentado cruzar la frontera por uno de los espigones que tiene la playa de Tajaral. Se trata de un ingreso nunca antes visto. Es que esta enorme cantidad de migrantes no solamente se han posado en territorio español, sino que el de la Unión Europea completa. Llegamos a Ceuta la noche del lunes, pero las fuerzas de seguridad empezaron a dispararnos a balazos. Una mujer perdió el ojo, también le dispararon a otro en la cabeza, creo que murió. Mi hijo se fue, tiene 21 años, acá la situación está muy mala, no tenemos trabajo, solo buscamos cambiar nuestras vidas, vivir mejor. Cerca de 8.000 personas han llegado exhaustas tras nadar entre 200 y 300 metros en uno de los puntos más permeables que tiene la frontera. El ejército se ha apostado en la playa del Tajaral para intentar contener a la enorme masa de gente que busca cruzar el borde. Miles son jóvenes, pero también hay familias enteras. Cerca de 1.500 de ellos son menores de edad. Incluso en esta imagen se ve cómo rescatan a un bebé que estaba en el agua. El presidente del gobierno español se ha trasladado hasta la zona. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? A Marruecos se le acusa de relajar los controles en la frontera tras enterarse de que España había dado acogida humanitaria a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y considerado un enemigo por el país norafricano. Ghali ha declarado la independencia del Sáhara Occidental y acusa a Marruecos y Mauritania de ocupar ilegalmente sus tierras. Esta es una frontera que es común a la Unión Europea y, como todos ustedes saben, la inmigración es un tema muy sensible dentro de la Unión Europea. Estas imágenes de la policía marroquí abriendo las vallas han generado preocupación y polémica. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. La letra pertenece a la canción Clandestino del cantante franco-español Manu Chao y bien refleja las desgracias que padecen aquellos que tienen un pasar errante en su intento por buscar un mejor vivir. Entre quienes son gaseados por las fuerzas de seguridad, no solamente hay gente de Marruecos, sino que de todas partes de África, que sueñan con cruzar la frontera, dejar atrás la extrema pobreza que sacude a sus países y poder ingresar a Europa, un lugar diferente y con oportunidades, lejos de las vallas, los disparos y la policía fronteriza.
Y de Europa, Marruecos, nos vamos a Argentina, que suspendió las exportaciones de carne por 30 días con el fin de detener el aumento del precio a nivel interno. La determinación del gobierno provocó la inmediata reacción de los productores, que anunciaron un paro. ¿Qué efectos puede tener para nuestro país? Veamos. En Argentina tienes mucha oferta de ganado y tienes un muy buen ganado que logra una muy buena infiltración de grasa, por lo tanto por eso tiene un muy buen prestigio. En Argentina la carne de vacuno es un producto emblema y orgullo nacional. Sin embargo, el año pasado el consumo doméstico cayó a su nivel más bajo en los últimos 60 años. Todo esto empujado por el fuerte aumento en el precio de la carne, incluso por encima de la inflación. Como contrapartida, Argentina exportó más de 600.000 toneladas, con China, Alemania, Israel y Chile como los principales mercados. Exportaciones que el gobierno de Alberto Fernández decidió suspender durante 30 días para evitar que el precio de la carne siga subiendo. El tema de la carne se desmadró, claramente. Lo que tenemos que volver a hacer es volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de un argentino. No con la capacidad de compra de quien exporta del exterior. Exacto. Una medida que cayó como una bomba en el campo argentino. El gremio de los productores de carne anunció un paro de 9 días en la venta del cotizado producto. Todo en rechazo al llamado cepo exportador. Y lo vamos a hacer porque creemos firmemente de que se está equivocando el gobierno y estamos con mucha responsabilidad y mucha preocupación para poder abastecer al mercado interno, pero también ser serios y responsables con los mercados internacionales, obviamente, incluido el país hermano de Chile. Es una medida que va a llevar al choque, porque se trata de una medida que es urticante para un sector que ya tiene un historial de enfrentamiento con el gobierno en términos políticos y económicos. En Chile, casi la mitad de la carne de vacuno que se consume corresponde a producción nacional. Y la otra mitad se importa principalmente de países como Brasil y Paraguay. En tercer lugar, y bastante más atrás en cuanto a volumen, se ubica Argentina. No va a tener impacto negativo en el precio, porque se va a reemplazar probablemente con el mismo Brasil o Paraguay, con carne más barata, y no va a tener tampoco un impacto en los volúmenes. Este tipo de circunstancias muestran lo importante que ha sido para nuestro país mantener una estrategia de comercio internacional abierta con diversos mercados. Suspensión de las exportaciones de carne. Último intento del gobierno de Alberto Fernández para regular el precio de un producto que no puede faltar en la canasta de alimentos de la familia argentina. Y en nuestro país sigue la incertidumbre en Arauco luego que solo 7 votos separaran a 2 candidaturas para ocupar el cargo de alcalde en esta comuna. Tras la revisión de los colegios escrutadores, ambos candidatos aseguran haber ganado. Claro, faltan minutos solamente para que sean las 13 horas. Cuando el concejal socialista Gonzalo Galloso fue a sufragar a la 1 de la tarde del domingo en Arauco, fue en familia y recibió el apoyo de un pariente lejano, el exalcalde Jaime Galloso. Que le está entregando todo su cariño, su mirada, su afecto, al quien de aquí a la tarde-noche podría ser el nuevo edil de la comuna de Arauco. Incluso la radio Millaray cubrió su sufragio. Pero en la tarde-noche, los escrutinios ya no eran tan claros. Al final de la jornada, el resultado final del CERVEL, que en todo caso no tiene el carácter de oficial, daba por ganadora a la asistente social de 36 años y candidata independiente Elizabeth Maricán. La diferencia, 7 sufragios. De ahí que ambos comandos fueron a la revisión que los colegios escrutadores realizan después de cada elección y que sí tienen el carácter de resultado oficial. Se discutieron la mesa 11, que operó aquí, y la número 2 de Punta Lavapié, aparte de otras. Según el comando de Galloso, ganaron. Se llegó a la conclusión de que nuestro candidato había ganado por una diferencia de 4 votos en su favor. Yo estoy en este momento, según el CERVEL, 4 puntos arriba, pero yo quiero igual ser bastante humilde y bastante cauto con esto. Según el comando de Elizabeth Maricán, hubo un error de tipeo en la mesa 11, restándole votos a su candidatura, lo que quedará en evidencia en la revisión que debe hacer el Tribunal Electoral Regional. Así, contando la corrección en Punta Lavapié, debieran ganar por mucho más sufragios que los 7 votos originales.
Solo esperamos que se ratifiquen esos 50 votos, lo que nos daría un margen aún más amplio en el triunfo. Pero vamos a esperar la sentencia del Tribunal Electoral. Eso mantiene el resultado de la elección en la incógnita y al electorado confundido y con desconfianza. Lamentable, una pena que habiendo ya tenido una candidata electa, se haga todo el show que se está haciendo. Hoy en día con lo que es política es toda una risa. Yo creo que Elizabeth sí está como alcaldesa ya. El actual alcalde no podía repostularse por estar más de 3 periodos en el municipio y su reemplazo aún está por verse. Lo primero será este miércoles, cuando el Tribunal Electoral Regional del Biobío revise la elección de alcaldes y concejales, incluidos los comicios de Arauco. Son las 22 horas y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Era un popular cantante de Brasil y murió a los 23 años tras caer desde el 5º piso de un hotel en extrañas circunstancias. ¿Qué teorías se barajan? Lo vemos a continuación. Una trágica noticia enluta a todo Brasil. Él era Kevin Nascimento Bueno, o más conocido por su nombre artístico MC Kevin. A sus 23 años murió al caer desde el 5º piso de un hotel en Río de Janeiro. Es muy difícil para mí todo lo que está pasando. Hablé con él ayer a las 5 y estaba todo bien. Lo último que me dijo fue que me amaba. Un hecho que ha desatado múltiples teorías y que ocurre solo 2 semanas después de que el cantante contrajera matrimonio. Una es que cayó del 5º piso por accidente. Otra que se baraja es que intentó lanzarse a la piscina del hotel. Incluso la prensa comparó este hecho con el polémico salto de Charly García en Mendoza, el año 2000. También se habla de que cayó porque intentó pasar de un balcón a otro, posiblemente debido a una infidelidad que no quería que descubrieran. MC Kevin inició su carrera como artista de funk brasileño a los 15 años y se hizo famoso con canciones como Caballo de Troya y Giro dos Artistas. Muchos personajes conocidos mostraron su pesar por la muerte del artista. Neymar, con quien eran buenos amigos, publicó una despedida. Solo gracias por el cariño que me tenías. Habíamos acordado reunirnos ahora en mis vacaciones, pero tristemente no podremos. Hasta el propio presidente brasileño Jair Bolsonaro recordó un momento que vivió con el cantante. Hice a principios de año un partido de fútbol. Entre los participantes estaba MC Kevin. Que Dios consuele su alma y ampare a tu familia y amigos. Un caso confuso que está siendo investigado minuciosamente por la policía de Río de Janeiro. Fresia es probablemente la elefanta más famosa que haya vivido en Chile. Su nombre quedó marcado en nuestra memoria, aunque su historia terminó para siempre con su fallecimiento hace exactos 30 años, cuando se decidió conservarla disecada en el Museo de Historia Natural. ¿Quieres saber por qué no está Fresia en ese lugar? Franco Ferreira tiene la historia. A través de aquel ojo, la mirada añosa de Fresia capturaba los últimos atisbos de luz que alumbraron su vida en mayo de 1991. Pero la historia de la elefanta Fresia se remonta mucho antes y parte en Río de Janeiro, donde nace, para ser intercambiada por una pareja de pumas y traída a Chile. Historia que aquí recuerda un reporte de 1985, con algún concepto claro que hoy no sería bien visto. La solterona Fresia llegó a Chile en 1948. Porque allá ella, si lo suyo no era la vida en pareja, y Fresia se entregaba al cariño de cientos de niños que entonces la visitaban a diario. Todos queremos a la elefanta. ¿Tú la pintaste? Sí, la pinté. Está de cumpleaños. Decían los más pequeños, aunque era otro Chile. No es que los más pequeños del Chile nuevo no quieran a los elefantes, pero en ese entonces podían compartir de otra manera con Fresia. Tenemos un pensamiento completamente distinto hoy en día, 30 años después, en que claro, los elefantes tienen una capacidad y una fuerza, con su trompa pueden levantar varias toneladas, por lo tanto, eso hoy en día no podría ser permitido. Los elefantes son animales peligrosos, por lo tanto ponemos en riesgo a la población.
Y sus cumpleaños cada 28 de abril eran motivo de gran interés público, salvo para algunos colegas de Fresia, destacaba el simpático reporte ochentero. El leopardo y el tigre se mostraron totalmente indiferentes al acontecimiento. Aquel en que celebraba sus 48 años. Pero hacia el otoño de 1991 todo sería distinto. Esta vez no hubo canto ni torta. Anoche se le doblaron sus patas posteriores y hasta el momento no ha sido posible ponerla de pie. Un problema en sus articulaciones y posterior infección reumatoide habían iniciado años antes un declive que ponía a Fresia indefensa en el suelo. Esta maniobra es importante, ya que los elefantes por naturaleza no se echan nunca. Su enorme peso comprimiría sus órganos. Ha reaccionado cooperando muy poco. Es típico el comportamiento del elefante cuando está en sus últimos días de vida. Luego de 51 años aquí en el zoológico de la capital, Fresia se está muriendo. Y lo hizo, poco antes de las 2 de la tarde del viernes 17 de mayo de hace justo 30 años. Me dio pena al verla, no debió haber muerto. Improvisándose una fila de personas, sobre todo niños, para despedirse frente al cuerpo ya inerte de Fresia. El traslado de la elefanta hacia el Museo de Historia Natural, donde será embalsamada, ocurrirá de noche. Cuando a mí me tocó ir a ver el cuerpo, etcétera, etcétera, me encontré con la sorpresa que le habían dado la orden, no sé qué, de que le cortaran la cabeza porque la decisión había sido preparar solamente la cabeza. Nosotros como museo preparamos los ejemplares completos, porque así existen en la naturaleza. Se preparó igual la cabeza y fue exhibida un corto tiempo. Pero la verdad es que como museo nosotros no presentamos estas cabezas de trofeo en la exhibición. Se optó entonces por dejar la cabeza de Fresia junto al cuerpo, enterrados en el Parque Metropolitano, sellando su fin justo cuando comenzaban esos 30 años de los que hoy tanto se ha hablado en Chile. Exactos 30 años desde que Chile perdió a su querida elefanta Fresia. Ahora. Hay novedades esta noche en la Democracia Cristiana. El partido desarrolla un convulsionado Consejo General en el que se debía ratificar a su candidata presidencial, pero parece que terminó en otra cosa, ¿o no? Pamela Araya nos informa en directo. Pamela, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, está bastante convulsionado, tú ya lo decías. Bueno, se ratificó a Jimena Rincón como candidata presidencial, pero no de forma unánime, 146 votos contra 101. Ella se declaró en reflexión. Pero la noticia es que finalmente Fuad Chahín renunció a la presidencia de la DC. Esto luego de duras críticas que recibió durante esta tarde de Yasna Proboste en medio de toda esta incertidumbre que se dio cuando se le preguntaba si ella quería ser o no candidata presidencial. Pues bien, fue ella quien habló durante esta jornada, hace un ratito nada más, en el Congreso Nacional. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la renuncia a la presidencia de Fuad Chahín. Respecto de la renuncia del presidente nacional, creo que es un poco tarde. La tradición siempre en la democracia cristiana, tras las derrotas electorales, teníamos directivas que renunciaban ese mismo momento. Muchas gracias. Estas palabras, no así las que dijo durante esta tarde en el Congreso, porque recordemos que en todo este debate presidencial, Jimena Rincón, que era la precandidata, dijo en el Consejo Nacional que ella podía dar un paso al costado y le pedía a Yasna Proboste que definiera su postura, pero ella lo que dijo es que no iba a ser candidata, pero también eso está dura crítica a Fuad Chahín. Así las cosas, entonces, él deja esta presidencia y nosotros estamos bien pendientes a qué va a decir en este Consejo Nacional que sigue en desarrollo. Según nosotros tenemos información, estaría por terminar, así que nosotros le avisamos cuando eso suceda. En cualquier momento entonces volvemos contigo, Pamela Araya, desde la sede de la Democracia Cristiana, viviendo una de sus noches más convulsionadas. Buenas noches, gracias. Yo creo que la pena que tengo en lo personal es que la gente no puede ir al estadio. Plan retorno, sí, de los hinchas a los estadios en el fútbol chileno. Escuchábamos ahí la palabra del presidente de la ANFP, que ya elabora un plan
que tendrá que ser autorizado, obviamente, por los ministerios de salud, del deporte, lo que contemplen, ¿no?, las autoridades sanitarias. Esto sería después de la Copa América. Y uno de los requisitos es que, por ejemplo, los fanáticos que asistan al estadio ya tengan las 2 vacunas. Detalles en la siguiente nota, mira. Son imágenes del público, de sus hinchas que darían cualquier cosa por volver a un estadio y alentar a su equipo como ya se está estableciendo en Europa. Y créannos, esta imagen es de ahora, por supuesto. Los barbijos, los protocolos. Casi un año que el fútbol se viene celebrando sin fanáticos. Ellos extrañan volver y los futbolistas no ven la hora de escuchar el aliento e incluso los insultos. Por eso, la ANFP ya estudia el retorno de los hinchas a los estadios. Uno de los sueños más grandes que tengo es, uno era jugar con esta camiseta, que lo cumplí, y otro es por fin poder jugar de local con todo el público. El plan podría comenzar a ejecutarse en julio. Después de la Copa América, el aforo sería del 25%, permitiendo ingresar a los recintos a personas vacunadas con las 2 dosis. Sí, estamos evaluando, como lo hemos dicho, cuáles son aquellas libertades que podrían tener las personas, principalmente las personas que están vacunadas con 2 dosis. La ANFP este tema lo tiene hablado con las autoridades sanitarias del país. Además, serviría también para fomentar la vacunación en Chile. También se está pensando en pedir un test antígeno y en un comienzo no podrían asistir los niños. Yo creo que la pena que tengo en lo personal es que la gente no pueda ir al estadio. Esa es una pena que yo tengo, porque el fútbol, sin los hinchas, sin las barras, no es fútbol. Otro tema que se está analizando en Quilín es la Copa América. La situación en Colombia preocupa. Milat y su directorio está atento ante cualquier llamado de la Conmebol. Si se diera, nosotros tenemos la disposición, tenemos los equipos para organizar esta Copa América lo antes posible. Argentina, de dudar a organizar la Copa, ahora estaría dispuesta a recibir todos los partidos. Es una noticia que sigue sin final, pero la ANFP sigue atenta a la Copa y también al retorno del público a los estadios. Al final de las vacaciones uno ya empieza a mirar el futuro. Mientras tanto, en Italia continúa la incertidumbre respecto a la continuidad de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán, el actual campeón de la primera división del fútbol italiano. Los 2 chilenos tienen contrato vigente con el cuadro lombardo. Sin embargo, no han tenido una mayor regularidad. Además, el equipo italiano tiene problemas económicos. De hecho, en Italia dicen que podrían salir a costo cero, lo que involucra para el Inter de Milán, no pagar el alto sueldo que ambos tienen en el plantel. Vamos con la nota, mira. Cada día mejor, he ido con tranquilidad a la última parte. La cuenta regresiva para el retorno del Rey, un trabajo a toda máquina de Arturo Vidal para volver a las canchas que no pisa desde el 5 de febrero. Lesión de Arturo Vidal en el partido del Inter contra la Fiorentina. Una lesión y una operación que le impidieron al volante estar en la recta final del campeonato italiano, pero no festejar el título del Inter, su 9ª Liga Europea en 10 años. Otro scudetto más, otro título. Nada, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Pero terminada la hora de la celebración, llegó el momento de las evaluaciones y ahí surgen los problemas. Según Tuto Sport, Arturo Vidal, pero también Alexis Sánchez podrían ser los primeros en salir del Inter debido a su alto salario y un rendimiento menor al esperado. Vidal nunca ha sido Vidal y tras un primer año con un sueldo de 5,5 millones, la próxima temporada recibirá 6,5 millones. Mucho para un reserva, así como los 7 millones de Sánchez. Las malas noticias siguen. De hecho, Vidal y Sánchez llegaron de forma gratuita a los Nerazzurri, por lo que el club también podría optar por liberarlos para no tener que hacerse cargo de los gastos de los próximos compromisos. Una de las alternativas, al menos para Vidal, según el diario italiano, sería el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli, pero el propio mediocampista descartó moverse a la liga francesa. Nosotros tenemos contrato con el Inter, entonces uno no puede pensar en otro equipo o algo diferente. Alexis descansa en Barcelona, Vidal sigue ejercitándose, se acerca a las eliminatorias y la Copa América, 2 instancias donde el Rey sí o sí quiere estar. Si yo estoy bien, claramente estaré
daré el máximo siempre por la roja. Para eso el trabajo y el entrenamiento a la máxima intensidad, una evolución casi mágica que ya tiene Arturo Vidal ejercitándose y muy pronto sobre una cancha. Ya volvemos con esta historia, la verdad, de película. Campeona de los 800 metros planos, con una acción veloz y arriesgada, Evangelina Thomas logró detener a un ladrón que intentó robar en su casa. Otro triunfo, ¿no?, de esta atleta argentina. Mira. La flamante campeona de los 800 metros planos de Argentina, Evangelina Thomas, una figura reconocida al otro lado de la cordillera. Y en estas últimas horas se hizo aún más popular por su última hazaña. Llego a mi casa y cuando abro la puerta me encuentro con la situación de que estaba todo dado vuelta. Tal como escucha, como si fuera una película de terror. La atleta de 29 años entró a su casa después de un entrenamiento matutino y pilló al ladrón infraganti escapando de su domicilio con parte de sus pertenencias encima. Yo me quedé como paralizada y no sabía qué hacer. Entonces nada, él empezó a correr y yo decido empezar a correr. La verdad que fue medio inconsciente de mi parte, porque claramente que si lo pienso ahora en frío no lo haría. Tardó apenas 2 cuadras en alcanzarlo. 200 metros de carrera, una velocidad con la que Thomas no solo sorprende en una pista de atletismo. Y nos agarramos, y cuando nos agarramos la ropa, él me empieza a pegar para que lo suelte. Y estuvimos 50 metros forzándonos, yo gritaba. Una acción veloz y arriesgada. El reflejo de la velocidad y adrenalina que la hizo reaccionar contra el ladrón de 36 años con amplio prontuario policial. Evangelina Banshee Thomas, como en una pista, se anotó con un triunfo para recuperar lo que le pertenece. Bien, para finalizar en Copa Libertadores, Universidad Católica perdió frente a Nacional de Uruguay en Montevideo por 1-0. De todas maneras, depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. En la última fecha, enfrentando a Atlético Nacional. Si gana, avanza independiente de cualquier otro resultado. Con esta información nos despedimos de 24 Horas Deportes. Ya continúa Connie e Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya estamos de regreso para contarles de un dramático caso que tiene pendiente a toda España. 2 hermanas de unos 6 años están desaparecidas y se cree que fue su padre quien las secuestró. Incluso se habla de que podría haberlas traído a algún país sudamericano, como por ejemplo el nuestro. Ellas son Ana y Olivia, hermanas de 6 y 1 años, cuyo destino inquieta a toda España. Ambas llevan más de 3 semanas desaparecidas, al igual que su padre, Tomás Jimeno, quien las habría secuestrado. Ana, ¿dónde está Oli? El 27 de abril fue la última vez que alguien las vio. Esa noche, Jimeno salió desde el puerto de la isla de Tenerife, en su bote personal. Habló con la madre de Ana y Olivia por teléfono y le dijo que nunca más vería a las menores. Los únicos registros que se tienen de esa noche son videos de seguridad del puerto, donde se ve al padre subiendo a su lancha solo, con bolsas y mochilas. Después, regresa a tierra, pero con la lancha vacía. Va a una bomba de benzina, donde carga su celular y vuelve a salir en su bote. La mañana siguiente, se encontró el barco flotando en las cercanías de otro puerto en Tenerife, sin ancla y totalmente abandonado. Trataba súper bien a las niñas y nada, todo el mundo sorprendido. Al parecer todo el que lo conoce, pues súper sorprendido de lo que ha hecho. La verdad es que nunca hubo ningún problema, ni parecía haber nada extraño en su comportamiento. La policía española baraja distintas teorías sobre lo que pasó con las pequeñas, pero aún no hay nada claro. Una de las posibilidades que se estudia es que el padre haya escapado a otro país con sus hijas. Las opciones son África y Latinoamérica. Uno de los posibles países, Chile. Desde la PDI dicen que no han recibido alertas o denuncias sobre el caso. Lo último que se sabe de la investigación es que durante estos días, perros policiales encontraron tierra removida y bolsas plásticas en el patio de la casa de Jimeno. La Guardia Civil no cesa ni un solo día, ni un solo instante en los esfuerzos y que ha puesto todos sus medios personales y materiales para poder resolver
estas desapariciones cuanto antes. Lo que sí les puedo decir es que todas las hipótesis siguen abiertas. Mientras, la desesperada madre, que hace unos días cumplió 35 años, creó una cuenta de Instagram para ver si alguien tiene información sobre las niñas. Vale, con la música en alto. De vuelta en nuestro país, durante esta jornada, diputados UDI ingresaron un proyecto para elevar quórum de leyes sobre expropiación de los fondos previsionales. La iniciativa introduce una modificación en el artículo 65 de la Constitución para que el quórum de aprobación sea de 3/4 para proyectos de ley que importen cualquier clase de modificación a los fondos de capitalización individual. El argumento central de los parlamentarios es proteger estos recursos y garantizar pensiones futuras, evitando la expropiación. Con este proyecto de ley, aumentando el quórum a 3/4, o sea, el 75%, estamos hablando de 116 diputados que para que eso sea aprobado, implicaría que de esta manera protegemos que los ahorros sigan siendo individuales y no pasen a manos y administración del Estado. Pero esto que propone la UDI es claramente una intención de podar aún más nuestra facultad y seguir defendiendo intereses, en este caso concreto, de grandes industrias como son la AFP. ...24horas.cl. Terminaron las históricas elecciones del 15 y el 16 de mayo, aunque seguimos hablando de eso y lo estaremos hablando por mucho tiempo, pero aún quedan varias votaciones para este año y el próximo, comenzando por la segunda vuelta de los candidatos a gobernadores regionales. Entérate de cuáles son y sus fechas en 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Quédese en TVN, llega a Fuerza de Mujer y luego The Good Doctor. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.